voy a discutir por qué llamamos débil a la interacción débil, por oposición a la fuerza nuclear fuerte, que es la que liga el núcleo, la que produce la desintegración alfa, etc. ¿Por qué a la fuerza que rige la desintegración beta la llamamos débil? ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es fijarme que las desintegraciones que llamamos débiles se caracterizan muchas veces por la emisión de neutrinos. Siempre que hay lo que llamamos corrientes cargadas, desde luego la desintegración beta que conocéis se caracteriza por la emisión de neutrinos. Entonces lo que voy a hacer es mirar recorrido libre medio de los neutrinos en un material. Eso es una propiedad característica de la interacción débil. Los neutrinos no se ven electromagnéticamente ni mediante la fuerza fuerte. Entonces vamos a ver su recorrido libre medio y sección eficaz. Entonces vamos a fijarnos en la reacción de absorción, la beta inversa. Neutrino golpeando un protón para dar neutrón más positrón. Bueno, ¿cómo intentamos obtener la probabilidad de esto? Y lo que voy a hacer es una estimación de orden de magnitud que se va a quedar a un orden de magnitud, pero nos sirve. Como van a ser tan débiles, incluso un error de un factor 10 no nos afecta el argumento. ¿Vale? ¿Qué probabilidad tiene esta reacción? Bueno, pues lo que vamos a hacer es partir del tiempo de desintegración del neutrón. Así que cogemos la vida promedio del neutrón. ¿Que cuánto era? Vamos a poner aquí 909 segundos. Medir esto con precisión es uno de los retos actuales. La vida promedio del neutrón no se conoce muy bien. Y vamos a tomar, para una reacción nuclear típica, vamos a tomar de energía 3 MeV. El antineutrino a su vez ha sido producido en otra reacción nuclear y ha salido con 3 MeV, golpea un protón y produce esto. ¿Vale? Bueno, pues eso es típico de las desintegraciones beta. Entonces, con esta energía podemos calcular su longitud de onda de de Broglie. ¿Y cuánto sale? Pues lambda igual hc entre la energía del antineutrino, que son 1240 MeV Fermi, entre 3 MeV. ¿Por qué no he puesto 197 MeV Fermi? ¿Por qué he puesto 1240? Porque es H, no es H barra. Hay un 2pi, un factor 6. Bueno, estos son 413 Fermi. Así que un neutrino con una energía de 3 MeV tiene una longitud de onda característica asociada a su onda de 413 Fermi. Esa es la resolución de esa onda de de Broglie. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué vale la probabilidad de la reacción beta inversa? Bueno, pues llega el neutrino y durante un tiempo está cerca del núcleo, del protón, y después se aleja. Entonces, durante el tiempo que está cerca del protón se puede producir la reacción. Y vamos a decir que se produce con un tiempo característico igual al tiempo de desintegración del neutrón. Así que cojo el tiempo de tránsito como la longitud de onda de Broglie dividido por la velocidad de la luz. Eso es el tiempo que el neutrino está cerca del protón. ¿Vale? Y lo divido por el tiempo de vida promedio del neutrón. Y eso es una estimación de la probabilidad de la reacción. Si la reacción tarda 900 segundos y estoy 7 segundos cerca del protón, pues tengo una probabilidad de 7 sobre 909.
Y echando la cuenta, pues esto es 1,4 por 10 elevado a menos 21 segundos dividido por 909 segundos, que son 1,5 por 10 elevado a menos 24, que parece un número muy pequeño, ¿vale? Como estamos acostumbrados a pensar en la probabilidad de las reacciones en términos de secciones eficaces, vamos a pasar esto a una sección eficaz. Así que estimamos ahora para ver si eso de verdad es grande o pequeño, la sección eficaz. Y la comparamos con la característica de la fuerza nuclear fuerte. ¿Cuánto es la sección eficaz característica fuerte? Miles de bars, o sea, del orden de Barn. Bueno, no así del orden de Barn. En miles de Barn ya se pasa. Pero un Barn para 2 núcleos, o 10 Barn, o 0,1 Barn, o si hablamos de piones, 20-30 milibarn, ¿vale? Ese es el orden característico, entre el milibarn y el barn, o los 10 barn. Podemos estimar la sección eficaz aquí. Entonces, ¿qué pongo? Pues ahí viene el haz de neutrinos, aquí tengo el protón, ¿vale? Entonces voy a tomar como tamaño característico pi lambda cuadrado. El protón está en el origen, y si los neutrinos pasan mucho más allá de su longitud de onda de Broglie característica, decimos que no interaccionan. Voy a tomar eso como longitud de interacción típica. Y voy a multiplicar esto, bueno, si pasan dentro de ese área, entonces activo la probabilidad de interacción. ¿Vale? Pongo el área de un círculo transversal a la dirección del haz de neutrinos y multiplico por la probabilidad de interacción. Y esto va a ser mi aproximación a la sección eficaz. O sea que esto es el área alrededor del protón, tal que si el neutrino se acerca ahí, se puede dar la reacción con esta probabilidad tan pequeña. Y esta otra longitud de onda se refiere a la dirección longitudinal. Bueno, pues si hacéis esto, la sección eficaz sale del orden de 10 elevado a menos 20 barn. O sea, sale ridículamente pequeña. Así que el recorrido libre medio que como siempre obtengo de teoría cinética, como 1 entre la sección eficaz por la densidad de blancos, ¿vale? Número de blancos por unidad de volumen. Pues si coloco aquí hidrógeno líquido, ¿por qué hidrógeno? Porque estoy hablando de protones, núcleo de hidrógeno líquido, y con su densidad de 70 kilogramos por metro cúbico, pues obtenemos 3000 años luz. Ups. ¿Vale? El recorrido libre medio de los neutrinos parece ser enorme. Bueno, este cálculo es una chapuza, como habéis podido apreciar. Y si uno se lo hace en serio, le sale 30 veces menos. En cualquier caso, los neutrinos son extremadamente difíciles de parar, porque a mí que recorran 100 años luz de eso en hidrógeno líquido me deja con la boca abierta. O sea, la Tierra la atraviesan sin respirar, vamos. Lo raro es cazar alguno. Entonces, ¿con qué contamos para detectar algún neutrino? Con que haya muchos. Aunque la probabilidad para cada uno de ellos sea infinitesimalmente pequeña, pues a lo mejor si hay muchos se puede cazar alguno. Bueno, claramente esta sección eficaz es diminuta comparada con las nucleares fuertes. Bueno, pues entonces la detección directa del neutrino, que hasta ahora era una partícula supuesta para compensar la energía momento en las regiones beta, pero que no se haya detectado nunca, se consiguió en los años 50. Y el experimento muy conocido es el experimento de Raymes y Cowan en el río Savannah. El río Savannah está en el sur de Estados Unidos, era la frontera tradicional entre las colonias inglesas y españolas, y desemboca pues en Savannah, en Georgia. ¿Qué interés tiene el río? Que sirve para enfriar un reactor nuclear, así que a la orilla del río Savannah hay un reactor nuclear enorme,
Y debajo del reactor nuclear, pues se colocó por poco más un detector de neutrinos. Dentro del reactor nuclear hay desintegraciones beta, así que el neutrón se desintegra en protón más electrón más antineutrino del electrón, ¿vale? Y se trata de intentar cazar el antineutrino en un detector colocado debajo del reactor. Bueno, entonces, imaginemos que por aquí llega el antineutrino y golpea un protón y produce la reacción beta inversa, ¿vale? Bueno, el protón, ¿qué puede ser? Pues puede estar ligado en una molécula de agua, ¿vale? O sea que aquí lo que hay es un tanque de agua. Queremos detectar esto. Pues intentamos que el antineutrino golpee a un protón y me produzca la reacción neutrón más positrón, ¿verdad? Del positrón hablamos el otro día mucho. Hablamos del estado ligado con el electrón, que era el positronio, de su aniquilación en dos fotones, etc. ¿Vale? Entonces el positrón inmediatamente se para, pierde energía ionizando el material, se para y se aniquila con un electrón. Y ya sabemos que se aniquila en onda S, se aniquila de manera natural en dos fotones que salen espalda contra espalda con energía, la masa del electrón y la masa del positrón, 0,511 MeV. Eso es la señal que aquí dice gamma prompt. El positrón se aniquila, electrón-positrón a dos fotones, cada uno con 0,511 MeV. ¿Vale? Esa es la primera señal. Eso ocurre prácticamente inmediatamente, el positrón se aniquila y tenemos dos fotones rápidos. Entonces, ¿qué nos ha quedado en el líquido? Pues nos ha quedado el neutrón. ¿Qué hacemos con el neutrón? Porque ese positrón puede venir de otras fuentes, puede ser un positrón que venga de una desintegración beta más de algún material en el experimento, en los alrededores, de los rayos cósmicos, porque esto no está muy a gran profundidad. Entonces, lo que convendría es tener la coincidencia, detectar el positrón y detectar también enseguida el neutrón. Así que en el agua se disuelve cloruro de cadmio. ¿Por qué cadmio? Una sal de cadmio. ¿Por qué el cadmio? Eso lo hablamos el día que contamos la fisión. Porque tiene una gran sección eficaz de captura de neutrones, ¿vale? Miles de Barn, ¿vale? Entonces el cadmio enseguida coge el neutrón y pasa a un estado excitado cadmio estrella, que se desexcita emitiendo fotones. Y esos son los fotones secundarios, un poquito más lentos. El neutrón se propaga por el medio hasta que es capturado por el cadmio se excita y entonces emite un par de fotones o tres retardados, ¿vale? Una cadena de desintegración gamma, mientras el cadmio claro, al colocarle el neutrón, el cadmio en el modelo de capa se ha quedado en un estado muy, muy alto. Ahora tiene que bajar, tiene que elevar. Dime. Ahora estamos metiendo el cadmio disuelto en agua. Sí. No en las paredes. No, disuelto en agua. Es una sal de cadmio disuelta en el líquido. ¿Y así no perdería la sección eficaz? No. Recuerda que el núcleo es un sistema muy pequeñito, de orden de Fermi, y de energías de megaelectronvoltios. El entorno material típicamente tiene una escala característica del ángstrom, del nanómetro, la distancia entre moléculas en el líquido, y energías de centielectronvoltios, de décimas de electronvoltio, puentes de hidrógeno, etc. Entonces el entorno influye muy poquito sobre el núcleo. Puede influir un poquito, pero son la estructura hiperfina, etc. Pero es que es prácticamente despreciable. Normalmente los núcleos son muy autistas. Los núcleos atómicos no hablan con el entorno, ¿vale? Bueno, pues este es el esquema del experimento del río Savannah. Arriba el reactor, esto está escudado para evitar radiación de alrededor, y aquí tenemos centelladores. ¿Por qué centelladores? Porque hay que cazar fotones. La detección activa de este experimento son los fotones rápidos de la desintegración del positrón y los fotones retardados que vienen de la captura del neutrón por un cadmio. Así que el experimento consiste en detectar fotones. Y hay niveles de
capas de agua con cloruro de cadmio y capas de centellador. ¿Vale? Entonces, con eso se detectaron los neutrinos por primera vez de manera activa. No como algo que falta, sino, mira, aquí ha llegado algo. ¿Vale? Bueno, esa técnica se sigue utilizando más o menos, y los experimentos actuales, por ejemplo, son el de Daya Bay, en China, es un experimento chino-americano. Los chinos están haciendo los reactores nucleares de 4 en 4, y por poco más hacen unos túneles y meten 5 o 6 detectores de neutrinos en el subsuelo. Están haciendo las cosas a lo grande. Y aquí cerca pues tenemos un experimento que se llama CHUS, por ejemplo, en la frontera franco-belga. ¿Vale? También un reactor nuclear. Bueno, pues entonces voy a hablar ahora del neutrino del muón. Habíamos visto que el muón se desintegraba en electrón más neutrinos. ¿Vale? Si por el momento me aceptáis que el neutrino tiene spin 1 medio, cosa que revisitaremos enseguida, pues tiene que haber 2 para que sea un fermión. Y la pregunta que me hago es si estos neutrinos son idénticos a los de la desintegración beta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces normalmente eso es una desintegración a 3 cuerpos, así que el espectro pues es un espectro continuo, no es un pico centrado en una energía, sino que la energía se puede repartir de muchas maneras entre los 3 objetos. ¿Vale? O sea que el espectro de desintegración que vemos el electrón, entonces el número de electrones como función de su energía es una curva continua, que viene del espacio de fases, cuántos estados de cada una de las partículas hay. ¿Vale? Bueno, pues entonces se diseñó un experimento para ver si los neutrinos del muón son idénticos o no a los del electrón. Bueno, vamos a hacer la hipótesis de que son distintos y vamos a comprobarla, ¿vale? De que hay una regla de conservación del sabor. Entonces, bajo esa hipótesis, como en la desintegración beta, el electrón irá acompañado de un antineutrino del electrón. Lo voy a etiquetar. Y el muón irá a parar a un neutrino del muón. Podemos hacer un diagrama de Feynman que sea muón a neutrino del muón. Eso sería en dispersión, vamos a ponerlo así. Y aquí la producción de un par electrón-antineutrino del electrón. ¿Vale? Así que diseñemos un experimento para ver si ese neutrino del muón es o no distinguible del electrón. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues vamos a comparar 2 reacciones. Entonces, la primera reacción es que el neutrino más neutrón dé protón más electrón. Y la segunda reacción es que neutrino más neutrón dé protón más muón. ¿Vale? Esto no lo puede hacer un antineutrino. Las desintegraciones beta funcionan que si entra un antineutrino sale un positrón y si entra un neutrino sale un electrón. Hay una conservación del número leptónico. El neutrino es como el electrón, el antineutrino como el positrón. ¿De acuerdo? Entonces, al elegir una partícula de carga menos en el estado final, ya sé que este no es el que está provocando la reacción, sé que es el neutrino. ¿Vale? Con lo cual he seleccionado este de los 2. Eso lo etiqueta la carga en el estado final. ¿Vale? Bueno, si se diera la reacción de arriba, el neutrino este sería un neutrino normal del electrón, porque estaría haciéndome una reacción beta inversa con un electrón al final. Una reacción beta inducida. Sin embargo, si solamente se da esta reacción y siempre sale un muón, entonces el muón se desintegra en ese neutrino y ese neutrino solamente produce un muón. Luego tengo una ley de conservación del número muónico que puedo seguir de principio a fin. ¿Vale? El número de muones o neutrinos del muón se conserva. O sea que esto es lo que determina si los 2 neutrinos son distintos. ¿De acuerdo? Bueno, pues el experimento se hizo en un acelerador veterano, el AGS, en Brookhaven, en los años 60. Y lo que se hizo, bueno, pues os podéis imaginar, en un acelerador se producen protones, los protones golpean una pared, se desintegran o sea, producen una ducha de piones que se desintegran en muones. Los muones se recogen, por tanto vienen de una cadena de aceleradores y se dejan desintegrar en vuelo
De manera que me dan electrón y los dos neutrinos. ¿Vale? Y ahora me quiero quitar el electrón, porque si el electrón llega al detector, me da la señal de la reacción 1. ¿Cómo quito un electrón rápido? Pues con una pared de hierro. ¿Vale? Ahí ya los electrones no pasan. Al otro lado siguen los neutrinos. El antineutrino no puede provocar ninguna de estas dos reacciones, porque en el detector voy a seleccionar la carga menos. Así que estudio lo que pasa aquí, blanco, y el resultado del experimento es que en efecto salen muones, con lo cual el neutrino del muón es distinguible del neutrino del electrón. Y aquí está. Este es el esquema del experimento. Eso está escudado en hormigón, eso es el AGS, los muones salen por aquí. Aquí el enlace protones del AGS golpea algo, se producen muones secundarios, los muones se desintegran en vuelo, los electrones y los muones que puedan quedar se paran en un trozo de hierro y a continuación pasan por parafina. La parafina tiene la propiedad de que es un hidrocarburo, tiene un montón de hidrógeno, pero es sólido, es manejable. Se produce esta reacción y los muones se detectan en las cámaras de chispas, o los electrones. ¿Vale? Pues es el experimento de la AGS. Entonces la ironía es que este brazo es muy corto. Si uno tuviera un brazo lo bastante largo, esto no sería del todo cierto, porque los neutrinos podrían oscilar entre neutrinos del muón, del electrón y del tau. ¿Vale? O sea que ese experimento es para brazos cortos. Los neutrinos que vienen del Sol, como discutimos cuando hablamos de las reacciones en el Sol, en vuelo pueden cambiar de sabor. Pero claro, tienen suficiente distancia. O los neutrinos que vienen de la alta atmósfera pueden cambiar de sabor. O sea que ese experimento funcionó, irónicamente, porque tenía un brazo corto. Bueno, el neutrino del tau se encontró hacia el año 2000 en Chicago, precisamente, en Fermilab. Como un neutrino separado de estos otros dos. Ya no entro en el tercer neutrino. Bueno, pues entonces tenemos tres pares de leptones. Si los neutrinos son distinguibles, al menos en cortas distancias, tenemos tres pares de leptones y los vamos a clasificar según las interacciones beta. En una reacción beta, el neutrino del electrón va con el electrón, el neutrino del muón va con el neutrino del muón y el neutrino del tau va con el tau. ¿Vale? Y además tenemos sus antipartículas, podemos coger esos dobletes, conjugar carga y obtenemos el positrón con el antineutrino, el antimuón con el antineutrino del muón, etc. Entonces estos intervienen en las reacciones nucleares débiles. Así que neutrón, protón, electrón, antineutrino, es la que hemos estudiado más, la reacción beta ordinaria. La desintegración del muón, que se calcula en cuarto, neutrino, electrón, antineutrino del electrón. La dispersión elástica de un neutrino del muón por un neutrón para dar muón protón, o neutrino del tau, neutrón para dar tau protón. Bueno, ¿qué masas tienen los leptones entonces? Pues la masa del electrón, nos lo sabemos de memoria, de espectroscopía atómica y de un montón de cosas, son 0,511 MeV. ¿Vale? La masa del muón, pues serán 105 MeV. Y el tau es bastante más pesado. Hemos dicho que 1,78 GeV. ¿Vale? Bueno, la masa de los neutrinos en este momento no se conoce. Por los experimentos de oscilación se sabe que existen unos órdenes de magnitud, unas cotas. Entonces, si asumimos que están ordenados normalmente, pues la raíz de la diferencia de masas al cuadrado entre los dos primeros, A y B. ¿Por qué masas al cuadrado? Porque los experimentos de oscilación son sensibles a las diferencias de masas al cuadrado, no a las diferencias de masas.
saco la raíz y he terminado. Y eso me da una idea del orden de magnitud. Pues esto es de orden 0,01 electronvoltios. Y la diferencia de masas entre los otros dos, pues es de orden 0,05 electronvoltios. O sea que son muy pequeñas. De hecho, no se han medido. El detector K-Trig en Karlsruhe es el más sensible ahora mismo, que está intentando, utilizando el punto final de la desintegración del tritio, medir la masa del neutrino. Pues no lo ha conseguido aún. O sea, ¿qué podría ocurrir? Que esta masa del orden de 0,01 electronvoltios fuera la masa del neutrino del muón y que la del neutrino del electrón fuera más pequeña aún. ¿Vale? Entonces, claro, las reacciones beta lo que miden es esta. Pero para medir la masa del neutrino del muón hay que compararla con la masa del muón, que es mucho mayor. Entonces es aún más difícil. O sea que esto está en el aire. La medida de la escala absoluta de las masas de los neutrinos todavía no se ha conseguido. Solo se saben diferencias. Bueno, esto quiere decir que al menos 2 de los neutrinos tienen masa no nula. ¿Vale? Bueno, si hubiera una cuarta familia que participara en las interacciones débiles y que tuviera esta estructura de leptones, su masa tendría que estar muy arriba. El leptón cargado se habría visto, salvo que estuviera por encima de los 50-100 GeV. ¿Vale? Ya depende de qué sección eficaz le pongo a uno y tal, ahí se puede negociar, hay mucha gente trabajando en eso, pero vamos a decir 100 GeV, ¿no? Si hubiera un leptón cargado parecido a un muón o un tau con una masa de 100 GeV o menos, probablemente el LHC lo hubiera visto ya. O sea que parece que tenemos 3 familias. ¿Vale? Y el neutrino, además, se habría visto en LEP, porque LEP hizo unas curvas preciosas de desintegración del bosón Z que son consistentes con el modelo estándar si el bosón Z se desintegra en como mucho 3 tipos de neutrino. O sea que parece que no hay más. Nos hemos quedado ahí. Bueno, pues ahora os voy a contar la violación de paridad. Las interacciones fuertes y electromagnéticas no distinguen izquierda de derecha. Si uno coge R y lo cambia por menos R, la teoría es invariante. Eso le pasa a la fuerza nuclear fuerte y desde luego al electromagnetismo. Se dice que conservan paridad. ¿Qué hace la operación de paridad? Pues coge R y lo lleva a menos R. Coge P y tenéis que pensar en P como menos IH barra gradiente para ser una función de onda, por tanto una derivada respecto a R, y si R cambia de signo, la derivada respecto a R también. O sea que P va a parar a menos P. ¿Qué hace el momento angular? R por P. Pues si R cambia de signo y P también, el momento angular no. ¿Verdad? Es un vector axial, no es un vector ordinario. Bueno. Así que las coordenadas cambian de signo, los momentos cambian de signo, pero los momentos angulares no. Bueno, pues como la fuerza nuclear fuerte o la fuerza electromagnética conservan la paridad, eso quiere decir que los razonamientos que hemos hecho hasta ahora, pues por ejemplo cogíamos la paridad del estado inicial y decíamos que tenía que ser igual a la paridad del estado final. Es decir, en una desintegración alfa o en una desintegración gamma, decíamos que las paridades del estado inicial y final tenían que ser la misma. Por ejemplo, en una desintegración gamma, si tenemos un estadio 9 medios más y sufre una transición E1, el fotón tiene paridad menos, el fotón en el estado final tiene paridad menos. ¿A qué estado nuclear puede llegar? Pues, por ejemplo, puede llegar a un 7 medios menos, ¿vale? Eso es una reacción gamma que se puede dar. Dipolar eléctrica tiene paridad menos, entonces la paridad del fotón y la paridad del estado nuclear final coinciden con la paridad del estado nuclear inicial. Bueno, pues unas partículas de las que hablaremos el viernes probablemente, que son los kaones, parecía que había dos. Unos que se desintegraban en 2 piones y otros que se desintegraban en 3 piones. Pero 2 piones y 3 piones resulta que tienen paridad contraria. Había un poco de lío, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya 2 partículas de igual masa y propiedades, pero que una se desintegre a un estado final de paridad más y otra a un estado final de paridad menos? Entonces Li y Yang en 1956 se dieron cuenta de que realmente nadie había mirado con detalle si las reacciones débiles conservaban o no la paridad. Y que a lo mejor era la misma, los kaones estos eran la misma partícula desintegrándose, violando paridad en uno de los 2 canales. Así que decidieron que había que montar un experimento de desintegración beta dedicado a estudiar la violación de paridad. El experimento, pues enseguida lo hizo
Cheng-Shen Wu, una de las mujeres más importantes en física de partículas. Y consiste en lo siguiente: uno tiene un campo magnético y en ese campo magnético dispone cobalto. Bueno, si el campo magnético es muy fuerte, pues los espines del cobalto se orientan, los espines nucleares, se orientan a lo largo del campo. Entonces, el cobalto 60 se caracteriza por un spin nuclear muy grande, tiene J igual a 5, y la gracia es que se desintegra beta. Este isótopo se desintegra beta y va a dar, pues, J igual a 4. Bueno, entonces la transición es de Gamow-Teller, tiene delta de J igual a 1. ¿Y qué gracia tiene el momento angular? Bueno, el momento magnético es 3 y pico, si no me equivoco, magnetones nucleares, es grandecito, o sea que bueno, se alinea con un campo lo suficientemente intenso. Entonces, ¿qué gracia tiene esto del campo magnético y al alinear los espines? Pues que si ahora aplico paridad, el momento angular, los vectores axiales en general no cambian de signo. O sea que el dispositivo experimental en el estado inicial es invariante bajo paridad. ¿Vale? Tenemos un estado inicial que bajo paridad pues no cambia. Bueno, así que si le aplico la operación P, obtengo lo mismo. Todos los espines apuntando hacia arriba. Bueno, pues ahora vamos a estudiar los electrones emitidos en la desintegración. Así que el cobalto se desintegra a beta y emite electrones. ¿Vale? Y nada, medimos el momento de los electrones. Entonces habrá electrones que se emitan hacia arriba y electrones que se emitan hacia abajo. Pero el momento, bajo paridad, sí que cambia menos PE. Eso es esta regla. O sea que si le aplico la operación de paridad y el sistema es invariante, debería tener tantos electrones emitidos hacia arriba como electrones emitidos hacia abajo. ¿Verdad? El sistema inicial es invariante bajo paridad, luego el producto tiene que ser invariante bajo paridad. Bueno, pues ese no es el resultado. Resulta que hay una asimetría en la emisión de electrones. Hay una asimetría polar. No da lo mismo emitirlos en la dirección del campo magnético que en la otra. ¿Cómo puede ser? Pues eso quiere decir que la desintegración, la interacción beta, está violando la paridad. Esto es experimental y eso es la conclusión teórica. Bueno, pues vamos a hablar de la polarización del neutrino. Entonces, vamos a coger... Bueno, el problema que tienen los neutrinos, queremos medir su spin, es que son muy difíciles de detectar, ¿no? Con lo cual, el neutrino saldrá polarizado o no, pero no hay quien lo sepa. La idea de Goldhaber y otros, un experimento también de los 50, de finales de los 50, primeros de los 60, es coger y que la polarización del neutrino la herede algo que podamos medir, por ejemplo un fotón, ¿vale? Entonces la reacción astuta es la siguiente, seguro que se os ocurre en cuanto miréis una tabla de núcleos. Se trata de elegir el europio 152, que resulta que tiene una reacción de captura electrónica, beta, para dar samario 152. ¿Vale? ¿Por qué una reacción de captura en vez de una desintegración beta ordinaria? Porque si cojo el electrón de la corteza atómica, en el estado final tengo dos cuerpos. Tengo el núcleo hijo y el neutrino. Entonces es más sencillo. Si fuera una reacción beta ordinaria, en el estado final tendría tres cuerpos. Tendría que jugar con el spin del electrón, el spin del núcleo, el momento angular relativo, el momento angular del neutrino. Eso me simplifica mucho la vida, ¿vale? Entonces, este núcleo resulta que tiene J igual a 0, con lo cual el spin del estado inicial es el spin del electrón capturado, que es un medio. Total, J inicial igual a un medio, ¿vale? Pesca un electrón de la corteza atómica, el electrón 1s, tiene spin un medio, así que va a ser el spin del estado inicial.
Bueno, pues el estado final al que va a parar esta captura electrónica es un núcleo con J igual a 1. Y el neutrino, suponemos que tiene spin 1 medio. ¿Vale? Va a salir de aquí también. Entonces hay que combinar 1 y 1 medio para dar 1 medio. Entonces, ¿cómo es posible esto? Bueno, esto estaba en reposo. El núcleo inicial estaba en reposo. Así que los productos salen espalda contra espalda. ¿Vale? Esos son los momentos del neutrino y del samario. No sé en qué ángulo salen, en qué dirección, pero sé que salen espalda contra espalda. Entonces ahora vamos a proyectar los spines. Cojo el spin del neutrino, por ejemplo, y lo proyecto sobre su momento. ¿Vale? Eso es lo que llamamos helicidad. Es la proyección del giro sobre la dirección del movimiento. Entonces es como si avanzara una hélice. Avanzo y voy girando. Entonces la proyección del spin sobre la dirección del movimiento se llama helicidad. Bueno, entonces si quiero que dé 1 medio, ¿cómo puedo componer 1 y 1 medio para dar 1 medio? Pues tienen que tener spines opuestos. Tengo que restarlos. Pues eso puede, 1 más 1 medio puede dar 1 medio o 3 medios. Así que tienen que salir con spines opuestos. Entonces hay dos posibilidades. O los spines salen así, o salen así. ¿Vale? Para que pueda dar 1 medio. ¿Eso qué quiere decir? En este caso de abajo, la polarización del samario es a izquierdas, ¿vale? El momento es opuesto a la helicidad, al spin. En el caso para el neutrino lo mismo, el momento se opone al spin. Y en este caso de arriba, el momento es paralelo al spin y el momento es paralelo al spin. Eso quiere decir que el signo de la polarización del neutrino, el que sea el momento paralelo al spin o no, es idéntico en el samario. El neutrino lo pierdo, pero el samario me guarda la memoria. ¿Vale? Así que el samario tiene memoria de la polarización del neutrino, porque va polarizado igual que sale el neutrino, salvando la diferencia de que uno es 1 medio y el otro es 1. Pero si es más 1 medio es más 1 y si es menos 1 medio es menos 1. Bueno, pues ahora ¿qué se hace con ese samario? El neutrino se ha escapado, nos olvidamos de él y ahora se trata de medir la polarización del samario. Pues el samario este excitado se desintegra enseguida a gamma. Y resulta que el estado fundamental, típico de los núcleos pares, tiene J igual a 0. ¿Vale? El fotón gamma, como siempre, lleva J igual a 1. Así que ¿quién se lleva la polarización del neutrino? El fotón. Basta con medir la polarización del fotón y sabemos cómo iba polarizado el neutrino. Pues ¿cómo se mide la polarización del fotón en este experimento? En un alarde de imaginación se intenta dar la reacción opuesta. Ahora hay que detectar el fotón. Pues ¿qué pasa si cogemos un trozo de samario en el estado fundamental y lo excitamos? ¿Vale? Claro, las rayas gamma son muy estrechas. Para que esto ocurra, pues el fotón se tiene que llevar prácticamente toda la energía de esta reacción. Eso solo ocurre con los fotones emitidos hacia adelante. ¿Vale? O sea, el fotón se lo tiene que llevar prácticamente todo para poder encontrar otro samario y excitarlo. Bueno, pues ahora vamos a ponerle un obstáculo al fotón. De manera que si su polarización es 1, pase, y si su polarización es la contraria, no pase. Entonces, si vemos esta reacción, y vemos que el samario en el blanco se excita, y a su vez vuelve a emitir otro fotón, ¿vale? Pues el obstáculo está antes de que llegue al bloque de samario, o sea que el obstáculo está aquí. Y ese obstáculo va a ser tal que solo deje pasar una polarización. ¿Cómo está pensado el obstáculo? Pues se trata de un bloque magnetizado. Se dispone un campo magnético que obliga a todos los electrones de este bloque a polarizarse en una dirección. ¿Vale? Y el campo magnético lo puedo invertir. Entonces llega el fotón gamma y si todos los spines están apuntando hacia allí no puede ser absorbido. Pasa. Si todos los spines están apuntando hacia allí, su polarización es positiva. Necesito poner la polarización. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el electrón tiene spin 1 medio. Si quiero que el fotón golpee un electrón y sea absorbido,
pues tengo que conseguir poder darle la vuelta a un electrón. Y aquí no puedo. Sin embargo, si polarizo el blanco al revés, si todos los electrones están así, llega el fotón gamma, coge un electrón y le da la vuelta y lo lleva al estado excitado contra el campo magnético. Le sube la energía. ¿Vale? O sea que según cómo esté polarizado el blanco, esta polarización puede ser absorbida o no. Entonces ahora con el campo magnético elijo qué polarización pasa. Una vez que la tenga, esa es la polarización del fotón, que es la polarización del samario, que es la polarización del neutrino. Y ya hemos terminado. ¿Vale? Pues el resultado es que los neutrinos siempre están polarizados a izquierdas. Siempre son levógiros. ¿Vale? Eso es de lo más curioso. Porque no salen mitad y mitad. Bueno. Pues me da lo mismo por qué, pero cualquier teoría de la interacción débil va a tener que llevar eso construido para ser empíricamente aceptable. Así que vamos a introducir un potencial para la interacción débil, que se llama teoría de Fermi. ¿Vale? Interacción de Fermi. Entonces lo que vamos a coger es una constante que nos dé la intensidad, constante de Fermi, y luego vamos a poner neutrón, protón, electrón, antineutrino, ¿vale? Todos en el mismo punto. Y esto va a ser a izquierdas, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que el neutrino emitido va a tener que ser a izquierdas, o el antineutrino a derechas. Bueno, entonces esto, para entenderlo bien, tenéis que ver el curso de teoría de campos el año que viene. Pero os puedo adelantar algunas cosas. Lo que tenemos aquí son operadores de creación y destrucción. Introducimos un operador cuántico tal que el electrón sobre el estado cero sea cero y el operador del electrón conjugado sobre el estado cero sea el estado de un electrón, ¿vale? O sea, pensamos en cada partícula como el cuanto de un oscilador armónico. Introducimos unos operadores de creación y destrucción que nos suban un cuanto desde el estado fundamental del oscilador armónico. Y pensamos en el vacío, ninguna partícula, como el cero del oscilador armónico. Entonces el cuatrimestre de teoría de campos lo que se hace es elevar todo esto a una teoría, ¿no? Bueno, pues entonces la interacción aquí es así. Tenéis, este es un creador. Tenéis un neutrón en el estado inicial que destruyo con un operador de destrucción del oscilador armónico y creo en el estado final 3 partículas. ¿Por qué me hace falta montar esto? Porque la reacción beta es neutrón a protón más electrón más antineutrino. Entonces las partículas que tengo en el estado inicial y el estado final no coinciden. Tengo que destruir esta en la reacción y crear esas 3. ¿Vale? Ese es el motivo. Así que nada, Fermi escribe un lagrangiano así, un hamiltoniano de interacción así, y de este experimento sabemos que tiene que ser a izquierdas. Y como esto ocurre dentro del núcleo, en una distancia muy corta, es decir, el protón no aparece en un punto y el electrón en otro, pues estos 4 objetos ocurren en el mismo punto. Es una interacción que se dice de contacto. Que es el diagrama de Feynman que ya he puesto algunas veces. En este caso, neutrón para dar protón, electrón y antineutrino. ¿Vale? Si eso es el potencial, la amplitud se puede dibujar mediante ese diagrama de Feynman. Bueno, como digo, todo eso se trata con detalle el año que viene. Bueno, entonces la anchura beta, para ir de 0 más a 0 más, que se calcule el año que viene, sale GF cuadrado, esa constante al cuadrado. Claro, si esto está en el hamiltoniano, la amplitud es proporcional a ello y la anchura va como el cuadrado de la amplitud, pues va a tener que ser proporcional a esto al cuadrado. Y luego, dimensionalmente, esto resulta ser una energía a la menos 2 y lleva aquí una energía a la quinta, para que la anchura salga una energía. ¿Vale? Luego hay un factor, 30 pi cubo. ¿Qué es esa E0? Eso es la energía del punto final del espectro.
tenemos aquí el espectro de electrones, número de electrones contra energía, y el punto final, donde se acaba el espectro, es cero. ¿Vale? El electrón no puede tener más energía que esa. Viene a ser aproximadamente la energía liberada en la reacción. Eso es para un núcleo cero más y anda a parar un núcleo cero más. ¿Vale? Entonces, ¿qué caracteriza esta teoría? Que la anchura crece muy fuertemente con la energía. ¿Vale? Una potencia quinta. Bueno, y las dimensiones de la constante, como decía, pues son energía a la menos 2. Su valor numérico, de hecho, empírico, es pequeño. Es 10 elevado a menos 5 entre la masa del nucleón al cuadrado. La constante de las interacciones débiles, esto viene a ser algo así como la carga eléctrica al cuadrado, para entendernos. Si esto fuera electrodinámico, esto sería algo así como la carga eléctrica al cuadrado, porque habría 4 partículas cargadas. Pues resulta que la carga eléctrica al cuadrado es un número pequeño dividido por la masa del nucleón al cuadrado. Y la masa del nucleón es una escala de masas que oye. Bueno, el problema es que esta interacción teóricamente no es demasiado buena. Primero, el que las cosas crezcan con la energía no puede seguir indefinidamente, porque eventualmente viola el teorema óptico. No, si sigue subiendo la probabilidad, eventualmente la probabilidad de que pase algo será mayor que 1. Eso viene caracterizado por el teorema óptico en teoría de dispersión. Entonces, esa ley no puede mantenerse para siempre. Es algo así como lo que pasaba con el cuerpo negro. Las cosas no pueden crecer con la energía siempre. O sea que algo tiene que moderarlo. Eso es una teoría efectiva de baja energía. ¿Vale? Entonces, por esa razón se introduce la teoría de los bosones mediadores. Uno asume que al igual que la electrodinámica la lleva la media el fotón y que la fuerza nuclear fuerte entre nucleones la lleva el pión, pues que entre esos objetos que interaccionan débilmente tiene que haber un bosón que lleve la interacción. Entonces se piensa de esta manera. El neutrón se desintegra en un protón emitiendo algo que llamamos W, que a su vez se desintegra en electrón y antineutrino. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dice el que la interacción sea de contacto? Que ese W tiene que ser enormemente virtual, su alcance es pequeñísimo. Que la interacción de Fermi sea de contacto, acordaos cuando tratamos del alcance de los piones, de la partícula de Yukawa, quiere decir que la virtualidad, el principio de Heisenberg no me permite que el W se propague muy lejos porque es muy virtual. ¿Cómo consigo que sea muy virtual? Pues como esta reacción ocurre a baja energía, estamos hablando de un MeV, ¿verdad? Entre los 940 y los 938, medio y pico. Si hago que el W tenga una masa mucho mayor que ese medio y pico, entonces siempre va a ser muy virtual, porque tengo un MeV de energía y necesito no sé cuántos GeV para producirlo. Con lo cual, si el W tiene una gran masa, mucho mayor que la energía típica producida en la interacción beta, siempre es muy virtual. Así que esa es la teoría. Imaginemos que hay unos bosones de masa mucho mayor que la escala típica de la interacción beta que la median. Entonces lo que veríamos a bajas energías es exactamente una interacción de contacto. Todo parece ocurrir en un punto, porque el alcance de la fuerza es cero. Bueno, a la escala típica beta. ¿Vale? Bueno, pues efectivamente esto se ha medido ya, se han producido y su masa son 80,4 GeV. Gigaelectronvoltios, 3 órdenes de magnitud más que 80 MeV, es decir, 4 órdenes de magnitud más que una reacción beta superenergética de 8 MeV, que ya sería muy energética. ¿Vale? Así que efectivamente existen, son más masivos y esto tiene sentido. Bueno, pero la historia no acaba ahí, porque hay algo llamado corrientes neutras. Aquí hay un intercambio de carga. El neutrón tiene carga cero y el protón acaba con carga más. Por tanto, aquí ha salido una partícula de carga menos. O en la beta inversa, una partícula de carga contraria. Pero hay una partícula más que media esta reacción. Esto se ha hecho. Imaginaos que tenéis un neutrino golpeando un blanco y os da una reacción elástica. El neutrino
protón. ¿Vale? Entonces aquí no hay intercambio de carga. El protón sigue siendo un protón y el neutrino sigue siendo un neutrino. Bueno, estas reacciones se han visto. La partícula es ligeramente más masiva, se llama Z, y su masa pues es un poquito mayor, 91 GeV en vez de los 80 y pico. ¿De acuerdo? O sea que las interacciones débiles tienen tres mediadores, W más y W menos, que son las que dan las reacciones beta de siempre, y una más que se llama Z, que nos permite tener estas reacciones elásticas. Aquí un W no se podría intercambiar. Y los neutrinos solo interaccionan débilmente, luego eso no puede ser un fotón, no tienen carga eléctrica. Así que tenemos un triplete, W más, W menos y Z0, no tiene carga. Y tenemos los dobletes de fermiones, que eran el neutrino y el electrón, y todos los demás, con el tau. Así que todo esto apunta a una teoría SU2. Aquí lo que tenemos son representaciones de SU2. Es un grupo de rotaciones que llamamos isospin débil. Entonces el neutrino y el electrón están en la representación fundamental la de spin 1 medio, isospin 1 medio de este SU2, y los bosones mediadores están en la representación de isospin 1, igual que los piones. ¿Vale? Y bueno, se le suele poner una L porque los neutrinos salen a izquierda siempre. Pues esa es la teoría actual de las interacciones débiles. ¿Vale? Y entonces hay un fenómeno más. Todo esto se estudia en cuarto con detalle, pero esto es cultura general para la gente que no haga las asignaturas de cuarto típicas de este campo. Pues hay un efecto más, que es que este Z resulta tener los mismos números cuánticos que el fotón. Z0 y fotón tienen iguales números cuánticos. Entonces se entienden como los autovalores de una matriz de masas neutra que venga de diagonalizar un cierto W3 y un cierto B. Inicialmente en el Lagrangiano hay estos campos, se rediagonaliza una matriz de masas y salen estos. De manera que el W3 fuera degenerado con el W más y el W menos, y al mezclarse con este otro cuanto, pues nos diera el físico y un fotón sin masa. ¿Vale? Es decir, que esas dos partículas están mezcladas, la Z y la gamma. Y esto nos lleva a una relación muy bonita, que se debe a Weinberg, entre la carga del electrón, eléctrica, la carga débil, que es lo que vendría aquí. En estos vértices tendríamos una carga débil y la constante de Fermi de baja energía sería su cuadrado dividido por la masa del W al cuadrado que se propaga, ¿verdad? Entonces, si uno define la carga débil de manera adecuada, hay unos cuantos factores raíz de 2 por convención histórica que no entro. Entonces, la carga del electrón resulta ser la carga de la G veces el ángulo de rotación entre estas partículas. ¿Vale? Eso se llama unificación electrodébil. El electromagnetismo y las interacciones débiles tienen una raíz común, con unas cargas parecidas. El seno no es muy pequeño, ¿vale? Y lo que pasa es que a baja energía, como el fotón se queda sin masa y los bosones mediadores de las interacciones débiles tienen una gran masa, pues a baja energía son muy distintas. El electromagnetismo es de largo alcance y relativamente intenso, y las interacciones débiles son de corto alcance y débiles, ¿vale? Mientras que a muy altas energías son interacciones parecidas. Lo único que una tiene un bosón y la otra 3. Bueno, pues con eso cierro la discusión de las interacciones débiles, que corresponde a esta asignatura, y el viernes hablamos de las fuertes, desde el punto de vista de partículas.